Senador Marcos Daniel, que podríamos hablar años. Yo llevo hablando de los temas energéticos 16 años, más o menos. Y quiero hablarle al país como víctima de los proyectos energéticos de este país. Porque es inconcebible, senador José David Name, que se diga entonces que las comunidades somos las responsables de que no entren los proyectos energéticos en funcionamiento. Faltaba más. Yo no solo me he parado en las calles a protestar en contra de los proyectos energéticos, sino que los gobiernos nunca han escuchado a las comunidades afectadas por los proyectos energéticos en este país. No había pasado antes, y entonces ahora se nos hace responsables a las comunidades sacrificadas por un sistema energético que no tuvo compasión de nosotros. Porque se dijo que entonces todo el país necesita energía y que pase por encima de las comunidades del Alto Sinú, que pase por encima de nosotros en el cañón del río Cauca, que pase por encima de los sacrificados por el Quimbo. No, no, no puede ser así. Hoy lo que estamos viviendo, y acompaño todas las protestas de las comunidades afectadas por los sistemas energéticos de este país, incluidas las líneas de transmisión, que no han podido llegar a esta ciudad por una razón, por unas comunidades que también están protestando. Y la empresa de energía de Bogotá lo sabe muy bien, porque allá nos hemos encontrado en el Valle del Cauca, en Palmira, allá nos hemos encontrado aquí en Cundinamarca, comunidades que dicen que por proteger una serranía, por proteger un ecosistema estratégico, den la vuelta, que puede salir más caro, sí, pero hoy la crisis planetaria nos está indicando que hay que cuidar los bosques, que hay que cuidar nuestras fuentes hídricas, porque son la materia prima para la generación de energía. ¿Y qué nos dijeron a nosotros? No, que había que arrasar el bosque para generar energía. ¡Qué contradicción tan grande! Este debate hoy quiero centrarlo en la enorme contradicción de nuestro sistema energético. Es una enorme contradicción que hoy se nos diga efectivamente que esas energías estables son las que nos salvan comida para hoy y hambre para mañana, porque son esas energías fósiles, incluido el gas, que no es para la transición energética, porque es un combustible fósil, incluido el gas. Son esas energías las que nos han llevado a la crisis planetaria que hoy tenemos. Si hay esta situación de gravedad de fenómenos climáticos impredecibles, es por el gas y el petróleo, es por los combustibles fósiles. Sin transición energética, no, Colombia, el planeta se va a pique. No es un asunto de Colombia. Entonces, por supuesto que tiene que parar la exploración de gas. Por supuesto que no podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles. No podemos. Esa es una constatación, no en Colombia, el panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas nos lo está diciendo hace años, y el negacionismo es el que nos tiene en esta crisis del calentamiento de nuestros océanos. Entonces, aquí hay una enorme contradicción. Por supuesto que las comunidades tienen derecho a decir: no solo no pase por encima de nosotros, no nos arrase, no nos quite el pescado, no nos quite la vida, pero también, como senadora de la República, tengo que decirles: por favor, no le mientan al país. Hay que separar nuestro sistema interconectado nacional. No depende de las fuentes hídricas para el abastecimiento de agua. No son lo mismo. Para generar energía, honorables senadores, no se necesita que el agua sea potable. No se necesita que el agua sea limpia. Así que no son los mismos embalses. No, una cosa es el abastecimiento de agua y otra muy distinta, el abastecimiento de energía. En la discusión que se ha dado sobre Bogotá, ministro, yo veo una tremenda confusión. Por favor,
No hagamos eso. El abastecimiento de energía puede hacerse con aguas completamente contaminadas. Triste, sí, muy triste que nuestras aguas estén contaminadas, pero se puede generar energía con aguas contaminadas. Lo que no pueden es hacer que esa agua llegue a nuestros hogares si está contaminada. Entonces, no es lo mismo. Hoy la situación de los embalses de la zona Caribe y del centro del país están más o menos con datos de XM al 6 de abril en un 42.68% en su volumen útil para la generación de energía. Yo quedé tranquila con el informe que me entregó el IDEAM, porque la recuperación de los embalses en la zona andina, que es donde tenemos la mayoría de nuestros embalses, es una recuperación en donde nosotros podemos decir, vamos a salir de este momento. Es la zona andina la que más nos preocupa. Sí, Antioquia y el eje cafetero. Antioquia es donde más hay embalses. Nosotros tenemos esa concentración, senador Andrés Guerra, que yo creo que es desafortunada, pero de nuestro departamento depende gran parte de la generación de energía del país. Y entonces hay que decir, si hay lluvias en nuestro departamento, pues tenemos un aliciente para decir, va a haber una recuperación continua de esos embalses. Hoy las lluvias y el pronóstico del IDEAM cada vez más impreciso, por supuesto, porque estamos ante una crisis climática. No estamos en las condiciones de hace años. Cada vez los calores y las lluvias intensas van a ser peor. Por eso celebro la decisión que ha tomado la UJME de hacer ajustes en la demanda. Los senadores tienen toda la razón. Por supuesto que ha crecido la demanda. Si hay más calor, crece la demanda. El ajuste que ha hecho la UJME a las perspectivas de demanda es apenas responsable con la situación de crisis climática. Lo estábamos esperando, por supuesto, y creo que fue una medida oportuna en este momento. Pero entonces, además de decir, no solo que sigo acompañando a esas comunidades en sus luchas en contra de líneas de transmisión, en contra de megaproyectos energéticos que no pueden pasar por encima de la vida de las comunidades, tengo que decir que el agua y la energía son un asunto de seguridad nacional, señor ministro. Yo creo que sí hemos convocado muchas veces aquí, senadores, al ministro, pero nos ha faltado el ministro de Defensa. En todas las guerras del mundo, hoy la más cruel, inhumana, aterradora, que es la de Israel, en contra del pueblo palestino, en todas, el agua y la energía son asuntos estratégicos y de seguridad nacional. Por eso vamos a seguir hablando de esto, porque es tan clave de lo que estamos hablando que tiene que ver con la seguridad nacional. Y hablamos de seguridad energética. Yo me pregunto, ¿quiénes son los responsables? Y quiero que me pongan la diapositiva del monopolio de la energía en Colombia. ¿Quiénes son los responsables de la privatización de nuestro sistema energético? ¿Quién hizo que se vendiera en nuestro país la tercera generadora más importante, Isagen? Privatizar el sistema energético nacional fue el peor error que hayamos cometido como nación. Privatizar ha sido de tal gravedad, senador, que hoy nos puede tener en una situación de seguridad nacional. ¿Por qué? Voy a poner solo el ejemplo de Palestina y el de Israel. Hoy los palestinos no tienen agua ni energía. Lo primero que hizo Israel fue destruir su sistema energético. Los colonos se metieron y tomaron las fuentes de agua, y las que no fueron capaces de tomarse, las contaminaron y las destruyeron. Así se domina un país, por el agua y por la energía. No solamente es un asunto de la confrontación y lo que hemos vivido en Colombia. Hoy sabemos que las guerras en el mundo se libran por el agua y la energía. Así que, señor ministro, yo sí quiero pedirle que no se siga especulando con la energía. Porque si es un asunto de seguridad nacional, cualquier especulación con la energía debe tratarse como corresponde, como un asunto de seguridad nacional. No podemos permitir, y es mi hipótesis, no la suya,
Es mi hipótesis. Nos están mintiendo los agentes de energía en Colombia. No puede ser que nos estén ofertando un día una cosa y otro día otra. Lo que yo creo es que no nos están ofertando la energía que sí tienen. Y lo dije en el debate anterior en plenaria. No nos ofertan la energía que sí tienen. Ocultan la energía que tienen. Y eso debe ser tratado como un asunto de seguridad nacional. No está bien que nos mientan. ¿Cómo es posible que un día, y esta es mi primera propuesta, señor ministro, un día nos dicen que ofertan a 1.000 pesos y al otro día 200 pesos, un día nos ofertan tantos kilovatios hora y al otro día otros kilovatios? ¿De dónde acá usted puede sacar una oferta de energía que varíe de un día para otro? ¿Cómo así que un agente de generación de energía puede sacar una variación tan rápidamente? ¿Pero qué es lo que pasa? Mi primera propuesta, ministro, es: hay que transparentar la información en materia de energía. ¿Por qué no le dicen al país a esos agentes que publiquen en tiempo real, no un mes después como está sucediendo hoy? No un mes después, en tiempo real, que nos digan cuánta energía están ofreciendo y a qué precio. ¿Por qué no le dicen a la ciudadanía, a los medios de comunicación, cuánta energía ofreció hoy EPM y a qué precio? ¿Cuánta energía ofreció hoy Engesa Enel y a qué precio? ¿Cuánta energía ofreció hoy y a qué precio Isagen? Y Celsia también, porque no se ha ido de este país, porque es un gran poder económico y energético. Entonces no se va a ir. Esa manera de transparentar la información ayudaría a que el escrutinio público sea más riguroso y que no nos estén mintiendo, senadores, porque aquí creo que el principal problema es que nos mienten. Nosotros estamos además planteando los agentes que mientan en materia de sus niveles de embalse. Por supuesto, no es un asunto de creerle a los agentes de energía, señor ministro. Se lo he dicho a la Superintendencia de Servicios Públicos. ¿Cómo así que yo simplemente llamo y le digo cómo está el nivel del embalse? No puede ser esa la manera de obtener la información. Es que si nos mienten con el nivel del embalse generan un pánico en la población. Eso no es cualquier cosa. Así que la Superintendencia de Servicios Públicos tiene que ir a verificar allá in situ cuál es el nivel de los embalses de nuestro país, de manera preventiva, como hoy lo está haciendo, y también lo celebro. Le celebro a la superintendencia que no sea una sola llamada, porque hay que creerle, porque EPM es muy poderoso. No es solamente una llamada. Dígame cómo está el embalse de Hidroituango, yo les puedo decir porque vivo ahí. Dígame cómo está el embalse del Quimbo. No, hay que ir allá y verificar, porque la gente puede mentirnos. Y es un asunto, insisto, de seguridad nacional. Así que aquí hay que dudar de los agentes de energía. Eso es lo que yo estoy proponiendo, señor ministro. Dudemos para que encontremos la verdad. Porque si nos mienten, dijeron una cosa en relación al nivel de los embalses y después cambiaron su información. Eso no está bien. Eso no es correcto con el país. Nosotros tenemos que tener fuentes confiables de quién nos dice el nivel de los embalses. ¿Quién debe hacer la verificación? La superintendencia, pero in situ. Allá decirnos cuál es el nivel de los embalses que realmente tenemos al día de hoy. Si no hay transparencia en la información, es muy difícil que detectemos la real crisis, la oferta y la demanda. Nosotros necesitamos información, yo siento que hoy no la hay. Y me preocupa el poder, se me fue el senador Miguel Ángel Barreto, con el que compartimos nuestra preocupación sobre el enorme poder de XM. Ministro, yo quiero dejar en duda que este documento de XM se haya filtrado porque sí. XM tiene unas funciones con demasiado poder en este país. Y vuelvo e insisto, ¿por qué lo permitimos? ¿Por qué permitimos que XM
no solo sea el que opera el sistema interconectado nacional, el que administra el mercado de energía mayorista, para lo cual realiza funciones de Centro Nacional de Despacho, es el administrador del sistema de intercambios comerciales, aquí es el liquidador de cuentas. XM tiene demasiado poder, ministro, y es un privado. Es un privado que nos pone en riesgo a todo el país. Ese privado que dice que no cobra mucho, pues sí, porque en el kilovatio hora pues no es mucho. Claro que sí. Funciona como privado. Funciona como privado y lo que nosotros hemos dicho es debe funcionar como público. Claro, tiene un régimen especial que hace que la concentración de poder esté al servicio de los agentes del mercado. ¿Y por qué lo digo? Porque XM tiene que proteger ese sistema por la concentración que tiene de poder y tiene que protegerlo además de posibles intervenciones. ¿Cuál es mi preocupación? Nos dicen que se filtró este informe. Y si no es capaz de proteger un informe, ¿cómo va a ser capaz de proteger nuestro sistema interconectado? Yo quiero saber por qué se filtró un informe. Porque la información en materia de energía es privilegiada. Si se lo envió a nuestro ministro, es el ministro, como cabeza del sector, el que puede decidir si se divulga o no la información. Porque puede afectar el mercado. Si se roban la información de XM, ¿qué pasa con nuestro Sistema Nacional de Energía? Si entran unos hackers, ¿qué pasa? Esa es la pregunta que yo me hago. Por eso es un asunto de seguridad nacional. Pero además XM habla de flexibilizar la entrada en operación de las 4 turbinas que nos hacen falta de Hidroituango. XM queda en Medellín, así y al igual que PM. ¿Cómo puedo yo confiar que XM no esté al servicio de PM? Cuando está diciendo flexibilizar Hidroituango, flexibilizar con la situación de riesgo que tenemos hoy, toda la población del norte y Bajo Cauca en riesgo, y la apuesta, solución independiente y supuestamente pública es flexibilice al servicio de un monopolio de la energía en Colombia como lo es EPM. Y esa propuesta la hemos escuchado nosotros por todas partes. La hemos escuchado todo el tiempo y nos han dicho, ustedes como comunidades tienen que sacrificarse para que la energía en el país se pueda distribuir por todo Colombia. Y nosotros estamos diciendo, estamos cansados de ser las comunidades sacrificadas. No más. Por supuesto que tenemos aquí, y le ha costado mucho al país, senadores, mucho. Yo le decía a algunos interlocutores que ha sido tan responsable el país y tenemos un gap del 4%, más o menos del 25% en materia de embalses. Hay suficiente oferta, senadores. Hoy, revisando, incluso dudando de la información que nos dan los agentes. Aquí no hay crisis. Hay suficiente oferta y la hemos puesto las comunidades. No es la UPME, no es la planeación de este país que ha querido que se genere muchísima energía más allá de la demanda. Porque Hidroituango no se necesitaba. Y nosotros tenemos los debates, tenemos las cifras para demostrar que Hidroituango no se necesitaba. ¿Cuándo se necesitaba? El senador Didier Lobo lo dijo ahorita y el senador Marcos Daniel, más o menos al año 26. ¿Cuándo tenía que entrar en operación? Mucho antes, en el 2018. Entonces, adelantar esa oferta genera sacrificios y nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Esos sacrificios son de las comunidades, principalmente. Hoy nuestro país tiene el 42% de la energía, de la capacidad instalada en privados, mixta el 32% y pública solo el 26%. Una sola empresa pública y SPN. El resto
son mixtas. Y vuelvo ahí con mi preocupación. Eminentemente nuestro sistema está en manos de los privados y XM al servicio de los privados. La capacidad instalada sigue siendo dominada por los privados. Y esto no es un asunto de estatización, como lo ha querido nombrar el gobernador de Antioquia, no es un asunto de estatización, es un asunto de soberanía nacional. A eso me refiero con recuperar la capacidad que tenía el país, incluso con la empresa de energía de Bogotá. Se tenía como empresa pública. Hoy la segunda generadora de energía más importante de este país, Colombia, es por la capacidad que adquirió las antiguas empresas de energía de Bogotá. Qué tristeza haber perdido esa empresa. Y lo digo incluso con lo que hizo el alcalde Mocus. Qué tristeza haber perdido la soberanía y el manejo de esa empresa. Y es la segunda, después de Empresas Públicas de Medellín. Y la tercera, Isagen, la cuarta, Celsia. Entonces, lo que estoy planteando es básicamente sin transparencia de la información, sin claridad en términos de quiénes son los que están hoy ofreciendo la energía, cómo juegan, cómo especulan con la energía en nuestro país, sin claridad en cómo esos intereses privados afectan directamente el costo unitario que se cobra a los usuarios, porque el 35% está en la generación, y también estoy de acuerdo que no solo tenemos que trabajar en la generación. Finalmente, decirles, señor ministro, que la claridad sobre la oferta y la demanda, yo sé, ahí tenía unas diapositivas en materia de oferta y demanda, para que le quede claro al país que aquí no hay una crisis, y que además le quede claro al país que el pánico energético yo lo asocio con un pánico económico estipulado en el artículo 302 del Código Penal. No se puede jugar en esta materia y en eso quiero insistir. Yo veo aquí, señor ministro, un presunto pánico económico que no puede ser admisible por nuestro gobierno. Pero además creo que la metodología de los costos en la regulación, señor ministro, tiene que hacer parte de un trabajo de la UVME. La UVME también tiene que adoptar una metodología que regule los costos y que les ponga un tope a las empresas de generación de energía en términos de ganancias, que nos diga a todos cuál es el tope. Y esa es la propuesta para la UVME. Yo sé que van a decir que con el mercado no nos metamos. La conclusión en el anterior debate en plenaria fue: hay que intervenir el mercado de energía en Colombia. Esa fue la conclusión, porque si no van a seguir especulando. Por lo tanto, la mejor manera de intervenir el mercado de energía es poner topes de ganancia a todas las empresas del sector energético, que nos digan: hasta aquí, estamos cansados de que jueguen con nosotros, van a ganar, pues que haya un tope. Por supuesto que ganen como empresa, pero que haya un límite y no sigan jugando con las angustias de la nación. Muchas gracias, presidente.